Conversación de todos los jueves a las 7 de la tarde, bueno, pasadito, son las 7 y cuarto en realidad, junto a Nelson Lobos Camerati y don Juan Carlos Painequeo Sánchez. Y hoy día, como habíamos prometido, vamos a estar conversando con Ana Yao, que no se ha podido conectar todavía. Ahí está ingresando. Y vamos a estar hablando... ¡Ahí está, doña Ana, ahí está! Apareció. Ya está Ana Yao. Y la verdad es que ha sido una semana bien interesante, bien importante. De hecho, Ana publicó ahí un Twitter manifestando una idea de... Bueno, hay que la Ana nos explique, pero yo lo leí como una disconformidad respecto a lo que se está hablando hoy día. Creo que las cosas hoy día han estado bien complejas. Se está discutiendo el tema de los escaños reservados para las primeras naciones. Se estableció la idea de sumar escaños reservados a los constituyentes de los 155, por ende se aumentaría a 170 y se me olvidó en este minuto la cifra exacta. Pero ahí parece ser que la cosa está media...
24. Suman 24. Son 24, 120, o sea, 174 serían. 24, que digan 120. 24, eran 23. Hola, claro. Disculpen la tecnología, como que me... No, la verdad es que mi teléfono está... Te jugó una mala pasada. Y eso que todavía no entramos... No, perfecto. No, Ana, pero tranquila porque estamos recién partiendo. 24 escaños. De hecho, el último escaño que tiene que ver justamente con los afrochilenos ha generado mucha polémica, lo que muestra, bueno, esto es una opinión personal, pero muestra un racismo que me sorprende y que no reconoce finalmente a otros pueblos y otras etnias que se han incorporado a la nación chilena, más allá de lo que ocurra con las primeras naciones. Vamos a hablar, como les digo, parece que el día de hoy nuestra conversación va a estar potente, así que les damos la bienvenida aquí en Cuarentena, don Nelson Lobo Camerati, don Juan Carlos Painequeo Sánchez y doña Ana Yao Yao. Muy, muy bienvenidos y feliz de verlos nuevamente. Hola. Gracias. Jaime, ¿cómo estás? Lamien, ¿cómo estás? Peñi, espero hayan tenido una excelente semana y la pasada igual. Mari Pupeñi, Mari Compuché, aquí contento de poder compartir otra vez con ustedes a través de estas redes sociales. Mari Compuché, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Lamien Ana, ¿cómo está? Nelson, Jaime. Bueno, un saludo a todos. Esperemos que esta conversación de día esté animada, porque hay harto tema que conversar. Ha sido una semana muy movida, así que a todos los que nos están viendo, todas sus preguntas, dudas, las comentan ahí por redes sociales y nosotros ahí vamos a tratar de conversar sobre eso mismo. ¿Inche? May. Belima. Vamos, Ana, por supuesto, vamos. Mai compo Lamien, compo Guaney, Mai Lamien Juan, Jaime, Nelson. Bueno, la verdad es que sentirme contenta, por no decir, de estar al medio de 3 panelistas tan importantes. De verdad importante, porque de una u otra forma creo que nos seguimos un poco la historia, como estamos empezando a conocernos y de verdad... lo estoy diciendo en serio, que sigan dando estos espacios. Yo sé que ahí el Nelson, Jaime y el Lamien Juan se la han jugado también, para que pueda también haber un poco de variedad de género. No importa que esté en minoría, pero hay que mostrar la variedad de género, ¿no es cierto? Si no, yo creo que en ese sentido, muy bien. Bien para usted, así que bien por todo, poder estar conversando nuevamente. Sé que hay muchos temas, tenemos con ministros nuevos incluidos, no sabemos qué va a pasar, entonces los escaños que ayer creo que se aumentaron a 24 porque le dieron al pueblo chango, que no hace mucho que lo reconocieron, entonces está en discusión todavía, entonces hay hartos temas que tenemos que seguir conversando, así que Pay May. ¿Para qué vamos a continuar al tiro? Porque cuando nos den la palabra, educadamente. Hey. No, pues Ana, partamos al tiro, Ana. A mí me interesa saber más o menos cómo has estado viendo lo que ha estado pasando. Lo del pueblo chango efectivamente generó una suerte de polémica, como también generó lo que yo mencionaba hace un rato de la inclusión de los afrochilenos. Y la verdad es que, bueno, lo hemos conversado otras veces acá. Yo personalmente creo que el pueblo, la nación chilena, es muy racista, es muy clasista y es muy machista. Entonces es potente que también lo podamos ver y que nos puedas mostrar cuál es la visión que tú tienes hoy día respecto a esta decisión que personalmente celebro, pero que no ha dejado de estar llena de polémica y llena de cuestionamientos por parte de un sector que no nos hagamos los lesos, que igual es importante dentro de Chile y que además tiene un bastante poder. Entonces, ¿cómo has visto tú esto que ha pasado ahora? Bueno, entrando ya al tema, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Nosotros como organización, en este caso a la que yo pertenezco, estamos siendo parte también del equipo de la que están discutiendo día a día el tema del escaño reservado. La verdad es que era mía esa responsabilidad, pero
yo se lo deslindé a otra persona porque no puedo con mucho, o sea, y además también uno tiene que darle espacios de participación a las personas jóvenes para que también vayan asumiendo y vayan aprendiendo, pues por eso me alegro compartir con ustedes, porque ustedes son todas unas generaciones jóvenes, y esas generaciones jóvenes son las que tienen que no estar con todo este sesgo de racismo, este sesgo de clasismo, este sesgo incluso de odiosidad, es preocupante como esto último. Yo incluso hoy día, ustedes saben que estamos en cuarentena total acá en Temuco, Sí, yo me quedé sí. atrapada aquí en Temuco, pero pienso arrancarme mañana para mi love. Ahora, ¿cómo voy a arrancarme? Bueno, hay que ser estratega en esto. Pero vuelvo otra vez porque estamos en plena discusión en todos estos temas. No ha sido fácil, incluso es un tema, yo creo que es un tema tan, no sé si histórico, yo no lo voy a llamar histórico porque me pueden condenar algunos lamienes que me están escuchando, pero un paso, un avance, pero este paso y avance es un proceso nuevo y que estamos todos en proceso de aprendizaje, en el proceso de discusiones, incluso no compartir muchas veces con muchas opiniones también, no estar, primero tampoco no confiar en el proceso. Eso yo quiero dejarlo bastante claro y lo entiendo, e incluso yo también tengo mi signo de interrogante frente a estos temas. Pero como hemos dicho, que también tenemos que participar en todos los espacios que nosotros podamos tener desde los espacios del Weishan, desde la recuperación de nuestros territorios y desde caer en quizás preso en cualquier momento a un extremo, porque aquí el tema de la represión es terrible, la militarización en nuestras comunidades, las carreteras. Es difícil poder socializar este tema que estamos viviendo hoy día con nuestras comunidades por esta pandemia que ha sido como un aliado tan importante para este gobierno que no nos deja participar. Entonces nos encontramos con un montón de factores. Nosotros no podemos llegar a las comunidades, a los LOF, porque casi todas las comunas están en cuarentena. Más encima Temuco volvimos a cuarentena otra vez. Entonces quisiéramos compartir con nuestra gente, con nuestras comunidades, conversar qué es lo que es este proceso constituyente y qué significa la nueva constitución plurinacional, pero dentro de eso podemos movernos en este poco escaso círculo. Y yo cuando venía antes dije, ¿qué voy a conversar yo en este programa? Bueno, al final uno ya entra a la dinámica y empieza a conversar, porque venía pensando que casi ese 80% que fuimos a votar el día 25, que aprobamos una nueva constitución, yo quisiera pensar en un 70% que están de acuerdo que sea una nueva constitución plurinacional. El 10% se lo dejo a estas 10% que hoy día ya se creen constituyentes, lo que manejan el poder, el poder económico, porque miren, los candidatos ya están desfilando ahí, incluso la vieja política de la que recuperó, entre comillas, porque todos recuperamos el proceso del movimiento social, recuperamos la democracia en los años 80, pero sin embargo ellos llegaron al poder y se instalaron en el poder. Estoy hablando, en este caso, incluso me puedan decir, Ana, pero si tú tenés que buscar alianza ahora con la concertación o la nueva mayoría o como queramos llamarlo, me pueden decir, pero sin embargo ellos nunca fueron capaces de llevar a este proceso de la que hoy día es un proceso nuevo. En ese sentido es histórico porque estamos todos aprendiendo, estamos todos discutiendo, nosotros mismos estamos discutiendo qué es lo que vamos a colocar en esa nueva constitución, porque los constituyentes tienen que ir con propuestas. No puede ser que ahora el Congreso, los señores honorables ahora estén poco menos dictando cátedra. ¿Cómo tenemos que redactar la nueva constitución y por qué no lo hicieron durante 30 años que estuvieron en el poder? Es mi pregunta mía, porque hoy día se la están dando todo, incluso están fijando normativa, aparte de que este proceso constituyente, los nuevos constituyentes que van a ir después en abril, cuando ya las elecciones, me imagino que tienen que llegar con ciertas normas, pero las normas también tenemos que fijarlo nosotros, el pueblo que ganó el día 25. No podemos esperar a unos par de parlamentarios que tuvieron 30 años, que ellos no estén fijando las reglas, ellos no estén como fijando, ¿cuánto se llaman estos? No estén poniendo las condiciones, el camino, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tiene que haber efectivamente una participación social, una participación amplia,
y las propias organizaciones sociales, las organizaciones territoriales, los LOF, las comunidades, elegirán a sus mejores representantes para que puedan llegar a la constituyente. Entonces, es todo un proceso de discusión, pero hoy día tenemos, lamentablemente, de nuestro aliado que nos está jugando en mal sentido, es la pandemia, ¿ya? Hoy día aquí, y esto también es un tema de un control social, si aquí yo creo que no sé si hoy día no alarman tantos muertos que hay, yo no he visto tantos muertos. O sea, voy a verlo caminando, obvio, porque están muertos, pero no he visto. Entonces, cuando nos dicen aquí en la región, mire que la comuna tanto, no sé cuántos aumentaron, no sé cuántos muertos hubieron. Incluso hoy día nos decían que hubo un joven de 18 años que falleció en Angol, creo que del joven. Entonces, esta cosa es tan manipulable que en el fondo nosotros decimos, y esto no será un tema que a nosotros nos quieren encerrarnos para que no discutamos este tema, pero hay que jugárselo igual, bueno, tenemos que jugarnos. Yo igual mañana voy a salir para mi love, voy a conversar seguramente con algunas personas solamente también. No voy a adelantar, aquí voy a estar. Voy a ir entre Lumaco y Purén el sábado y domingo. También vamos a tratar de conversar, porque somos gente sociales, nosotros somos dirigentes sociales, no podemos en este proceso estar en cuatro paredes y aparte de que importante que conversemos con usted como aliado, como Lamien, es importante porque aquí hay mucha gente que nos está mirando, pero a la vez también es importante que podamos conversar en nuestros territorios, en nuestros lobos, en nuestras comunidades, que entiendan qué es lo que es, y a la persona que elijan, sea hombre o sea mujer, que sepamos qué es lo que van a ir a hacer a esos personajes allá en el Congreso. No sé dónde van a estar los constituyentes reunidos, o sea, se supone que en el Congreso, pero tenemos que saber qué van a ir a hacer y qué van a ir a proponer. Esa es la discusión que en este momento podemos decir un poco desordenada, como lo planteo, pero es por las mismas condiciones que en un momento es desesperante este tema de que todo encerrado y no podamos trabajar como lo trabajábamos antes con nuestra gente. Eso. En ese sentido, Ana, es bien interesante y bien importante lo que estás planteando. Y también no quiero dejar pasar esta idea que lo acabas de mencionar, que finalmente están los mismos de siempre. Y no se establece esta mirada realista de que el proceso que se votó el 25 de octubre tiene que ver con que no se quiere que estén los mismos de siempre. ¿Cómo se está configurando y cómo están pudiendo hacerlo desde la nación mapuche la posibilidad de articularse en esta nueva instancia? Porque también hay una cosa que es real, Ana, no hay un mostrarlos realmente a la nación mapuche. Tenemos este espacio y todo, pero yo veo que en los espacios tradicionales, en los medios más tradicionales, finalmente este es un tema que no se trata, y cuando se trata, tú mencionaste algo que es muy cierto, que tiene que ver con la militarización de la Araucanía y también con la criminalización de la nación mapuche. Ahí hay varios elementos que no se discuten, que no se conversan y que no se conversan en mapuche. ¿Cómo ves esa parte, Ana? Bueno, un poco era eso lo que te estaba diciendo, de que nosotros hoy día no podamos interactuar con nuestra gente, con nuestras comunidades, para saber qué es lo que ellos están pensando. Incluso nosotros como organización teníamos una reunión, ya hemos suspendido en 2 oportunidades la reunión, siempre nos caracterizamos porque somos una organización que tiene gente tanto en el sur como tiene acá en la parte de zona de Temuco, así también la parte de Arauco. Nos quedan algunos Lamien aquí incluso de Santiago que también simpatizan con la organización nuestra. Entonces siempre nos reunimos y hacemos una reunión amplia y tratamos de consensuar lo que nosotros queremos, e incluso cuando hoy día ya hemos visto que desfilan los candidatos y nosotros lo que hemos hecho el trabajo y lo que nos hemos puesto en la calle, todavía no tenemos ni la mitad de un candidato todavía, porque claro, no lo hemos podido discutir. Y más que los candidatos, discutir los temas, y este es un trabajo colectivo, y en ese sentido digo yo que nosotros no podamos hoy día juntarnos. Es más, hoy día se están criminalizando todavía nuestras comunidades. Imagínense la semana pasada con un carabinero asesinado, lamentablemente nadie
nadie está contento con ese tema, pero hoy día se está descubriendo. Yo cuando venía para acá venía leyendo ahí en las redes sociales de que ahí hay una responsabilidad de la misma institución de Carabineros frente a eso, por eso se han demorado tanto para poder detener, ¿no? Si fuera un mapuche ya a esta altura ya incluso ya estaría más que imputado, estaría ya condenado prácticamente. Entonces hay tantas cosas raras que están sucediendo acá, que en ese sentido tenemos que andar con mucho cuidado porque también tenemos miedo que nos puedan involucrar en cualquier tema. Está el mismo caso que inició el caso de Camilo Catrillanca. También está a puerta cerrada, como bien tú lo dices, Jaime. Aquí los medios oficiales, por no decirlo, no los medios alternativos, no, ni independientes, aquí nos informan sobre el tema. Entonces, ese también es un tema preocupante. Yo hoy día hablaba con algunos de los familiares directos. Hoy día estaba declarando el niño que acompañó a Camilo Catrillanca y estaba preocupada la familia Catrillanca de que el niño haya adentrado solo sin que pudieran, porque no se está haciendo presenciales. Claro. Entonces aquí hay una cierta podemos decir de irregularidades. Con el tema, la excusa es el protocolo de la pandemia, el tema de no que podamos conversar nosotros. No queremos salir el día de mañana y que alguien diga, mire, ¿sabe qué más? Que no sé, un ejemplo, yo no estoy diciendo que la Ana Yao va a ser la candidata, pero que diga, mira, y un día diga, ya, ¿sabe qué más? Yo soy candidata. Y digan, mire, ¿sabe? Pero ¿quién nombró a esta? ¿Quién nombró a esta mujer? ¿Ya? No, lo nombró Nelson y lo nombró Jaime. Yo te nombro. En la mía Juan no sabía mucho porque él quería escuchar la opinión de los mapuches que decían. Entonces estamos en ese dilema, en esa disyuntiva que está complicado el tema, y el producto de esto se está aprovechando la clase política. Lo que tienen la herramienta tienen los medios de comunicación, porque están saliendo en la radio Bio Bio, me estoy refiriendo acá en la región, están saliendo a nivel de CNN, están saliendo a nivel de televisión, o sea, a nivel de la Tercera o el Mercurio, y ahí lo leen, claro, lo leen las personas un poco más que viven en la ciudad. El tema dice, no, esta es la línea de los pueblos originarios, pero resulta que no es el lineamiento de los aquí no lo están llevando las personas que tienen vocería en el Mercurio, en la Tercera, en el Declini, todos estos medios de comunicación. La verdadera voz y los verdaderos que tienen están en las comunidades que hoy día no han podido expresarse. Ese, no sé si me explico, ese es nuestra preocupación que nosotros tenemos, que incluso hemos querido inventar el tema, igual como ustedes en esta por vía Zoom discutir, pero el tema es que los lamiones no hay buena red donde están, y tampoco, si con suerte, imagínense, yo hoy día casi no participo porque ya me estaba jugando una mala pasada en la tecnología. ¿Qué le puedo pedir a una lamien de allá, no sé, de allá de Panguipulli, por ejemplo, o de allá de Coñaripe para adentro, donde no hay buena cobertura? Entonces, esa es la preocupación que de verdad nosotros tenemos. ¿Cómo discutimos? ¿Cómo colocamos el tema? Estos espacios tampoco podemos dejárselo a las personas que han estado siempre en estos espacios. Nosotros tenemos que ocupar los espacios. Los escaños reservados tienen que ocuparse y los pueblos originarios tienen que ocuparlos. O sea, es absolutamente cierto lo que dice Nelson. Juan Carlos, por favor. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Lamien de la falta de comunicación, y eso tiene que ver con el no respeto o el desinterés en conocer las lógicas y dinámicas del pueblo mapuche históricas y actuales, que los tiempos son diferentes. No es llegar e ir a golpear la puerta de una persona que uno no conoce a pedirle hacer un trabajo, algo en conjunto, audiovisual, por ejemplo, sin previamente haberlo conocido, sin haberse presentado, sin que exista un proceso de conocerse. La dinámica no es me junto, nos ponemos de acuerdo, decimos que un año más vamos a hacer esto y después 6 meses más, si gana la opción apruebo, votamos por constituyente. Acá el pueblo mapuche, si se llega a aprobar, esperemos los 23 escaños, vamos a tener que... ¿cuánto tiempo van a tener ellos? 24. ¿Cuánto tiempo van a tener para hacer campaña? ¿Cuánto tiempo van a tener las bases para asimilar lo que implica esto? Asimilarlo no intelectualmente, porque eso es comprensible de forma inmediata, sino social y políticamente de las organizaciones. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo?
Entonces ese es el problema, que la lógica está operando aquí el Estado es de una junta de vecinos, de nuevo de una junta de vecinos, de decir, listo, acá a los mapuches le decimos como quien le dice a un presidente de junta de vecinos X, vayan y voten. Y resulta que que la cosa es distinta. Entonces por ahí hay un problema que se repite y se ve bien difícil que se suspendan las elecciones para darle tiempo al pueblo mapuche. Y no solo al pueblo mapuche, los aymaras tienen también o deben tener otras dinámicas que yo no conozco, y los Rapanui también, y acá o se suman a la dinámica occidental vertiginosa, rápida, o quedan abajo nomás. Es así de simple la cosa. Y respecto a lo otro, eh, bueno, hay también una responsabilidad que creo que se tiene que asumir también como pueblo mapuche, que en tantos años, en tantas décadas ya de un conflicto que tiene ya más de 130 años, estando el pueblo mapuche o su territorio ocupado por nuestro país, ¿cierto? Eh, hay un tema que desde 30 años atrás, ya el inicio o fines de la dictadura, tenemos que el pueblo mapuche no se ha logrado coordinar de una manera o tomar ciertas directrices centrales, por último. Entonces tenemos que algunos tratan a otros de yanacona o los tratan de derechistas y los otros les tratan de izquierdistas o de violentistas, y finalmente se genera una dinámica interna bien negativa que no permite sacar adelante conceptos como qué es ser mapuche, que algo que se va a discutir, qué es ser mapuche, a quién se va a ver beneficiado con esta plurinacionalidad, que algún efecto tiene que traer, esos efectos en quién va a recaer. Entonces, el hecho que alguien hoy quiera participar como constituyente, no, que el Estado te va a cooptar, que finalmente, bueno, el pueblo mapuche siempre ha funcionado de manera histórica, con esto termino, de manera histórica, desde Pedro Valdivia en adelante, digamos, desde antes, desde que hay constancia documental, el pueblo mapuche ha tomado diferentes vertientes, ¿no? Y teníamos los colipí, los coñuepanas en el siglo XIX que prefirieron ser medios amigos del Estado, pero no tanto, pero más amigos, y los Huenteche que no lo aceptaron y estaban en guerra, y siempre ha estado esta dinámica de distintas posturas, y así siempre se ha avanzado, ojo, tal vez es la forma de gobierno y de hacer política del pueblo mapuche, a lo mejor desde la perspectiva del Estado y desde nosotros como chilenos decimos, oye, pero no se ponen de acuerdo. ¿Pero por qué hay que ponerse de acuerdo en la dinámica y en la lógica occidental? Si el pueblo mapuche lleva vivo y con una proyección de vida y de potenciar esa vida y de desarrollo mucho mayor al futuro mediante la forma que se ha empleado. Unos a veces en una postura, otros en otra, y a veces intercambiando roles. Hay un elemento ahí, Nelson, que yo quiero retomar. Juan Carlos, te doy al tiro la palabra, pero que creo que es importante y capaz que te sirva. Ana, en una de las otras conversaciones que hemos tenido, gracias a un alcance que hizo Nelson respecto a la arquitectura mapuche, hablaron de los cueles. Y es bien interesante por qué planteo esto. Porque de alguna forma, como muy bien lo acaba de mencionar Ana, a ver, yo creo que también tenemos que sacar de la idea que la nación mapuche y los escaños de las primeras naciones solamente van a discutir el tema vinculado a las primeras naciones. Hay muchas cosas que tienen que discutir y que se tienen que discutir, y yo creo que la voz de las primeras naciones, y en este caso en general y en este caso en particular de la nación mapuche, es sustancial. A mí me interesa saber lo que piensa la nación mapuche a raíz de lo que dice Nelson respecto a políticas económicas, respecto a medio ambiente, respecto a plurinacionalidad, respecto a equidad de género, que también lo hemos conversado acá con Ana. Creo que es ampliar la mirada, y ahí Ana pone un punto bien importante hoy día, que lo ha dicho otras veces, la dificultad que hay de justamente plantear desde dónde se va a desarrollar ese discurso. Juan Carlos, por favor, te quité un poquito la palabra porque de pronto me parece importante también eh, contextualizar esa idea, digamos, que la hemos hablado otras veces. No, claro, no hay problema. Bueno, yo igual varias de las cosas que dijo Lamian y Nelson yo las comparto en el sentido de que, por ejemplo, lo que mencionaron de los tiempos, en unos capítulos pasados, así como antes del plebiscito, nosotros incluso hablamos más o menos cuál sería como la forma más idónea para este diálogo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, ¿verdad? Y mencionamos que, por ejemplo, quizás aplicar la misma lógica de los parlamentos con la corona, por ejemplo.
se da un proceso de un par de años que se corría la voz, que se mandaban Werken y que se empezaba a generar una discusión interna para después llegar recién ahí a hablar con, en este caso, con el Estado español. Ahora estamos, y nosotros como que adheríamos un poco a esa idea, a los capítulos pasados, pero nos fuimos también, vimos atrapados con el movimiento del plebiscito y también con esta inmediatez que se está desarrollando y como que nos tuvimos que subir al caballo galopando ya, ¿verdad? Como ya avanzando el proceso. Sin embargo, bueno, es una oportunidad, pero también no es la que hubiésemos querido, ya partamos de esa base. Estaba leyendo la declaración, por ejemplo, de Héctor Yaitul, dio una entrevista hace unos días, más o menos donde critica un poco el proceso. Bueno, la CAM tiene su propia lógica y tiene su visión de la situación. Acá yo me parece interesante algo que menciona y que siempre ha mencionado esta idea de la reconstrucción nacional o de la liberación nacional, como la idea de proyecto como pueblo. Ya eso yo creo que una de las cosas que nos faltan ir definiendo, sobre todo ahora que, como bien decía Nelson, se van a discutir, por ejemplo, preguntas como ¿qué es ser mapuche? ¿Verdad? ¿Qué territorio abarca los mapuches? Por ejemplo, ¿qué líneas vamos a generar? ¿Líneas autónomas? ¿Vamos a generar comunas o provincias autónomas o federales? No sé, imagínense como menos un poco la discusión, pues. Y son preguntas que están en el aire porque no las hemos discutido. Están como las nociones. Yo creo que la dirigencia las tiene claras, yo creo que también gente mapuche que ha trabajado el tema, bueno, las maneja. Pero por ejemplo, como bien dice la Lamiana, en algunos territorios cuesta mucho ir por temas en este momento, en este contexto, y también por temas de conectividad, cuesta mucho generar la discusión en tan poco tiempo. Como que igual estamos como avanzando súper rápido sin poder como definir bien eh, los temas a trabajar, que es lo que mencionaba la Lamien. En vez por ejemplo, podemos decir ya este Peño, este Lamien van de candidato, pero los temas son lo importante a la hora porque van a ser los que van a ser en teoría un poco la voz frente al otro porcentaje de población chilena que va a discutir sus propios Exacto. temas y nosotros podemos trabajar con ellos, pero a fin de cuentas quienes vayan con la voz mapuche o con la voz de las primeras naciones tienen que tener claros los temas a trabajar. No pueden ser como ideas así, nociones como de qué podría ser mapuche. No, tiene que haber una discusión. Lamentablemente los tiempos son tan agotados que como que me estoy asustando un poco porque no sé si vamos a alcanzar a discutirlos de manera potente porque imagínense, dicen ya ustedes los mapuches o los que están en la constituyente, definan ustedes qué es ser mapuche para redactar la constitución. ¿Cómo lo definimos tan poco tiempo? ¿Qué es el mapuche? Una pregunta que yo creo que es difícil de contestar. El otro día conversaba Nelson con Pedro en una entrevista con Pedro Cayuqueo. Y me pareció bastante interesante una cosa que dijo que, claro, uno lo sabe, pero como que no le había tomado el peso sobre, por ejemplo, el tugún y el cupalme, ¿verdad? Que sería como el jus sanguinis y el jus solis del derecho romano, de la idea de qué es ser mapuche. Que él, por ejemplo, como antes, por ejemplo, se identificaban, alguien iba a un territorio y se presentaba primero de qué familia venía y de qué territorio venía. Y listo, se acababa el problema. No había un cuestionamiento de tu mapuchidad, ¿verdad? Y quizás agarrarnos de esos elementos para poder ir definiendo algunas cosas. Entonces, como que tengo más dudas que certeza en estos momentos. Pero bueno, son parte de la discusión que podemos tener ahora. Estamos teniendo ahora. Ahora, en ese aspecto, Ana planteaba algo que es bien interesante y que tiene que ver con la idea de dividir para gobernar también. Y no es menor lo que ella dice en relación a que si no hay una posibilidad de aunar criterios, de discutir y de ver cuáles son las temáticas que se van a trabajar desde las primeras naciones y cómo se van a estructurar esas temáticas, insisto, además, temáticas que no solamente se van a vincular con las primeras naciones, porque yo creo que eso también es tramposo. Yo creo que aquí las primeras naciones tienen mucho que decir en otras cosas relacionadas con la constituyente, no solamente vinculado a lo plurinacional, es sustancial. No sé qué piensas tú, Ana, respecto a lo que ha planteado Nelson y Juan Carlos. No estamos de acuerdo, precisamente señalar el tema del tiempo. El tiempo aquí, aunque nosotros los mapuches hemos dicho de que
Nosotros no funcionamos con el reloj Winca, pero en este caso, aquí en la tratar de funcionar con la lógica del reloj Winca, porque si no nos vamos a quedar... o sea, se van a subir, y si va a haber igual, van a haber los constituyentes, pero ¿qué constituyentes son los que van a llegar? ¿Ya? Incluso hoy día mismo estamos viendo que el gobierno, el sector del gobierno ya está preparando su máquina y ya tiene su gente, ¿ya? Entonces, nosotros por este tema de la discusión que podamos tener esta lógica, por no decir de este tema de la dinámica propia que tenemos, que es una dinámica que tenemos que hacer correr. Por eso estamos preocupados. Mire, si no estuviera el tema de la pandemia, no sería tan difícil. Porque la gente que somos dirigentes sabemos trabajar con nuestros LOB, nuestras comunidades, podríamos hacerlo. El tema es que estamos todos con esta famosa pandemia y estamos todos ahí, o sea, no es que estemos nosotros contagiados, sino que estamos en cuarentena, claro, y estamos prohibidos llegar, tenemos 3 horas solamente permiso a lo mucho, y le dan dos veces a la semana este permiso. Entonces, en ese sentido, ¿cómo socializamos este tema? Lo que yo vuelvo a decir, hay estas personas que estamos planteando, incluso vía también conversando por esta misma vía, a mí me decían ayer, el tema de que, ¿qué es lo que nosotros entendemos por plurinacionalidad? Porque estamos hablando de que este tiene que ser una constitución plurinacional. Podríamos partir, y ahí viene todo el tema de lo que ya han planteado Nelson, lo que ha planteado el Damián Juan acá, la plurinacionalidad. Dentro de esa plurinacionalidad, cuando hablamos de derechos colectivos, ¿qué entendemos por derechos colectivos? Claro. ¿Ya? ¿Qué entendemos? Ejercer nuestros derechos colectivos. Yo entiendo que el derecho colectivo tiene que ver también con el derecho a territorio, lo que hemos planteado, la deuda histórica que tiene este país hoy día, y en ese sentido, obvio, estoy de acuerdo con Nelson, parece que Juan que lo dijo, o lo dijiste tú, o Damián, Juan. Aquí nosotros no vamos a ir a discutir solamente la temática nuestra como primeras naciones, sino que nosotros también tenemos que ir a hacer conciencia a la persona no mapuche, porque aquí estamos hablando de una constitución, me guste o no me guste, que vamos a entrar a compartir, a convivir juntos, como lo hemos estado haciendo, pero hoy día tenemos, como se dice, el dicho popular, el sartén por el mango, de ese sartén que nosotros tanto hemos discutido, pero hoy día nosotros tenemos, entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a colocar frente a los derechos colectivos? ¿Qué entendemos nosotros? Si dentro de esos derechos colectivos o el derecho a nuestra soberanía, como hablan algunos, porque yo también he escuchado, pero dentro del derecho colectivo está el derecho a la soberanía, ¿ya? Y ahí mismo está en que el Damián Juan parece que lo pregunta, ¿cómo nos vamos a gobernar si vamos, o Nelson, cómo nos vamos a gobernar si vamos a gobernarlo con autogobierno propio, una autonomía al interior, una libre determinación? Son conceptos que son todos conceptos diferentes que en el fondo apuntan a lo mismo, pero son con dinámicas diferentes que tenemos que ver. Nosotros creo que el tema del desarrollo económico, ese desarrollo económico que hoy día este país está centralizado. La vez pasada, si no me equivoco, en la discusión hablábamos de que Exacto. Nosotros queremos descentralizar el poder, ¿no es cierto? Exacto. Ya, no tenerlo centralizado. Y para descentralizar el poder, tenemos que hacer participar los territorios, hacer participar Aquí nos tienen todo dividido desde el punto de vista de regiones. Después de las regiones, por provincia. Entonces, nosotros la dinámica mapuche, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando se juntaban nuestros LOF, donde se juntaban los ayarrehues. Y dentro de los ayarrehues, lo que justo señalaba, que seguramente Jaime lo tocó el otro día, cuando, claro, ahí se juntan efectivamente de dónde, del pan de cada uno, de dónde yo vengo, de qué familia provengo, de qué tronco territorial vienen mis ancestros míos, y dentro de eso, cuáles eran las costumbres que habían, porque cada territorio, cada lof, teníamos, si bien somos todos mapuches, pero tenemos dinámicas diferentes, costumbres propias de nuestros propios territorios. Entonces ahí tenemos que ver el tema, recuperar el proceso económico propio, tenemos que ver la educación
Si esta educación intercultural, que ha sido más bien dicho de nombre y desde el punto de vista folclórica, ¿cómo nosotros le vamos a colocar la verdadera interculturalidad, no solamente a la educación, sino también a la salud? ¿Ya? Y eso, obviamente, que nosotros ya también estamos teniendo miedo, como la mía no Juan Carlos, pero no quiero que como que aparezca aquí público, porque sé que hay mucha gente que lo está mirando, oye, los mapuches no son capaces. Sí, somos. El tema es cómo tratamos de socializar con el otro que está al lado, el que está en el otro lado del río, el que está al otro lado de allá del lago, el que está arriba de la cordillera. ¿Cómo lo vamos a socializar? Porque ese es ahí donde está un poco el temor. Si bien es cierto, conocemos la demanda general. La demanda general es la demanda territorial, la devolución territorial, esas cosas. Pero el tema ya para entrar a colocar tema dentro de la discusión de la nueva constitución en la que a nosotros nos está ya jugando, porque que el candidato o la candidata, porque aquí tiene que ser, también creo que se discutió que tiene que ver con paridad de género, porque se discutieron juntos el tema de los afrodescendientes, paridad de género y pueblo originario, parece que se discutió, ¿no? Sí, tiene razón, sí. Entonces aquí cualquiera que vaya tiene que ir con una propuesta y a decir, mire, esto es lo que yo pienso frente a la economía mapuche. Esto es lo que tú estás señalando. Esto es lo que yo pienso frente al tema de la salud. Esto es lo que yo pienso frente a la educación. Esto es lo que yo pienso en la organización social. Cómo tenemos que reestructurar nuestra organización social. Porque hoy día resulta que para bajar toda esta tensión después que asesinaron al carabinero acá en la región, resulta que hay un acuerdo, tengo entendido que entre Renovación Nacional y el gobierno, que es para la risa, oye, porque aquí, incluso aquí le dan con mucho énfasis la radio y todo, dicen, no, que la propuesta que hace Renovación Nacional y el gobierno es colocarle más camino a las comunidades y empezar a hacer cursos de Mapudungun. Y ni tonto ni perezoso, la CONADI dice, vamos a hacer trabajo voluntario, vamos a llevar y inscríbanse todos los jóvenes mayores de 18 años porque queremos que vayan a socializar en los territorios, que vayan a plantar árboles nativos. ¿Cómo van a plantar árboles nativos en pleno verano? O sea, de verdad te digo que aquí, sí, en la misma región hay un desconocimiento y las autoridades son de aquí mismo de la región, entre comillas, tienen un desconocimiento. Y nosotros, los candidatos nuestros, los que van a ir a la constituyente van a llegar con el mismo discurso que está planteando el gobierno, vamos a llegar, no, ¿sabe qué más? Que nosotros necesitamos que nos pavimenten nuestros caminos, claro, para que las forestales sigan entrando con más rapidez y puedan ir a explotar mucho más nuestros recursos naturales con los caminos. No, nosotros necesitamos más electrificación. Claro, necesitamos más electrificación, pero eso tenemos que pagar la electrificación, tenemos que pagar la luz permanentemente. También, entonces, ¿qué es lo que vamos? ¿Qué es lo que entendemos por desarrollo al interior de nuestros LOF? Si ese desarrollo es beneficioso para nosotros o no es beneficioso para nosotros, pero ¿cuál es el tinte del punto de vista de nación mapuche que le vamos a colocar? En esa es lo que hoy día estamos preocupados y estamos discutiendo. Bueno, los pocos dirigentes que andamos acá, que logramos reunirnos y a veces por teléfono y empezamos, tenemos una idea, pero una idea muy genérica. Esa idea genérica es la que tenemos que llegar a aterrizarlo con nuestras comunidades, con nuestros LOF, para que el día de mañana la persona que llegue a este proceso, la campaña, primero tenemos que hacer campaña. Si tampoco va a ser fácil, porque aquí ya andan varios desfilando, pues a mí me da un poco de risa porque me preguntan, ¿y tú? Y yo le digo, no, yo aquí soy igual, que nomás soy una simple dirigente, ando aquí, nada, así que yo no ando haciendo campaña ni nada. El momento que ande haciendo campaña, el tiempo va a ser súper acelerado también. ¿Cómo? ¿Quiénes? Y me preguntan, pero tú capacitaste más mujeres para que participen. Pucha, así que aquí tenemos una responsabilidad de todo, capacitarnos para poder llegar a esos espacios, el que quiere llegar. El que no quiere llegar, no sé. Entonces, continuaremos estos trabajos. Esa es una dinámica preocupante de la que estamos pasando y yo creo que el sector poblacional, los sectores populares deben estar en la misma situación porque también están en cuarentena, no pueden discutir, no pueden hacer eso
cabildo que le llaman ellos, ¿no? Claro, sí, los cabildos populares, no sí. Nosotros son tragunes. Entonces, pero en el fondo es reuniones igual como los cabildos. Pues entonces, no podemos hacer ese tema. Y más encima, con todas estas cuarentenas que estamos, yo creo que vamos a llegar a abril. Yo no sé qué candidato va a llegar a la Constitución. Probablemente van a llegar los mismos del Congreso. No, Juana, no digáis eso, ni en broma. Oigan, para mí, dos grandes líderes del siglo XX. Uno es Venancio Coñopán, ¿cierto? Un excelente, es un libro muy delgado, de José Ancán. Y el otro grande, pero es grande el libro también, ya van a ver por qué estoy mostrando esto. Es Manuel Aburto Panguilef. Es un tremendo libro. Y este es de André Menard, que él recopiló las cartas, todo. Bueno, ¿por qué los muestro a ellos? Porque si lo vemos de una perspectiva occidental, Coñopán era de derecha. Y Aburto Panguilef era de izquierda. Aburto Panguilef, militante comunista. Coñopán, militante conservador. Coñopán, ministro de Tierra y Colonización del gobierno de Ibáñez. Aburto Panguilef, perseguido político por Ibáñez, torturado, perseguido por Alessandri, y incluso estuvo en Pisagua, si mal no recuerdo también, Coñopán, Panguilef. Pero ocurría algo interesante, que Coñopán, no obstante ser parte del gobierno de Ibáñez, que quería terminar con las comunidades mapuches, las reducciones que se llamaban en esa época, que son las mismas comunidades de hoy, pero con un cambio de nombre más bonito nomás, las reducciones, Coñopán, siendo su ministro de Tierra y Colonización, se oponía, fue diputado también Coñopán, y tenía una gran organización que era la Corporación Araucana. Y Manuel Aburto Panguilef, de la Federación Araucana, también se oponía. Los dos iban en cauces distintos, pero al final era el mismo río. Y Coñopán tenía una forma de graficarlo, decía algo así como hay que navegar en ambas aguas, porque él a veces era oposición del gobierno estando dentro del gobierno. Por eso para mí, creo que lo que ellos hicieron, estos dos grandes líderes mapuches, líderes de masas, se puede hacer perfectamente hoy y en la constituyente una gran oportunidad. Consideremos lo que decía Juan Carlos, decía el Alamien. Juan Carlos ocupó la palabra, nos estamos subiendo al caballo ya a galope, algo así dijo. Y el Alamien mencionaba de que no hay tiempo para nada, no hay tiempo de coordinarse, no hay tiempo de informar, no hay tiempo de reunirse porque está toda la gente en cuarentena. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo y cómo? Pero aún así es una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque ellos lograron detener a todo un Estado y a toda una sociedad, en este caso conservadora, más dura, que quería terminar con las comunidades e ingresarlas al mercado, y lograron detenerlo. Y hoy, por ejemplo, vemos de que los escaños reservados requieren los votos de 2 senadores de Chile Vamos, solo 2. ¿Se imaginan lo que va a ocurrir en una constituyente son 155 más 24 son 179? Con 179 constituyentes, 24 de los cuales son de primeras naciones, ¿se han puesto a pensar el poder que van a tener esos 24 constituyentes a la hora de negociar? Porque bien decías tú, Jaime, aquí no solo se va a hablar de primeras naciones, de autonomía, del Mapuzungún, del Aymara Dugún, del Quichua Dugún, sino que se va a hablar de educación, de salud, de vías públicas, de Estado subsidiario, Estado solidario, y los votos del pueblo mapuche, los aymaras, van a ir a aprobar o rechazar ese tipo de normas también. Si el agua es privada, no es privada, y a quiénes van a concurrir las fuerzas políticas, tanto derecha, izquierda, de centro, para buscar ganar, aventajar al otro. A las primeras naciones. Y ahí va a ser cuando las primeras naciones van a tener la gran responsabilidad histórica, ¿sí? Las personas que estén ahí, de decir, chuta, voy a inventar cualquier cabeza de pescado que se me ocurra, estoy en contra de la salmonera. Por principio, las salmoneras son nefastas para el medio ambiente. Pero aquí vinieron la bancada socialista, por poner un ejemplo, a pedir de que apoye la salmonera, pero a cambio ellos me dan autonomía. Chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si yo digo que no a las salmoneras, no va a haber salmonera, pero el pueblo mapuche no va a tener autonomía. Y eso se va a dar. Eso no va a ser la cocina Saldívar, va a ser otra cocina, una cocina más amplia, más grande, más acogedora, pero al final va a ser una cocina política igual. ¿Y qué es la política? La real politics, ¿cierto? Negociar, y esto obvio que no lo van a hacer, no se van a poner a negociar en los programas de televisión, pero se va a dar esa negociación, se va a dar el tira y afloja, y ahí va a estar el poder. Y yo creo por eso los sectores políticos le tienen miedo a los escaños reservados, más allá de que unos digan, no, que estos son más de izquierda o derecha, no, porque el pueblo mapuche normalmente, siendo
mapuches de derecha o de izquierda, un mapuche que está asociado a las demandas mapuches, políticas mapuches, y ha crecido y se ha formado políticamente en torno a eso, aun cuando sea de RN, de la UDI, de los comunistas, del Frente Amplio, de los socialistas, de SEDA, lo mismo, es primero mapuche. Y eso va a ser súper interesante a la hora de que voten y a la hora que se lleguen a los acuerdos. Y ahí es donde también va a ser muy necesaria la coordinación entre mapuches, entre aymara. También va a estar, se van a las negociaciones por las forestales y las mineras en el norte, entre aymara y mapuche, van a tener que negociar. Eso me parece, bueno, a nivel político súper apasionante, súper interesante, y creo que puede marcar un cambio, pero profundo, o sea, pueda tener un real poder por primera vez en la historia del pueblo mapuche dentro de la institucionalidad chilena. Juan Carlos. Sí, a ver. Estoy pensando todavía lo que menciona Nelson. No, soy más Está bien, está bien. Está bien. Voy No a es la pasar, panacea. voy a pasar. No es la panacea. Si quiere alguien hablar, Va a pasar. estoy pensando. No, quiero retomar un poco y quiero darle la palabra a Ana porque creo que aquí hay, insisto, hay una cosa bien importante que tiene que ver con la vinculación de la nación mapuche y de las primeras naciones, por ejemplo, con la territorialidad, por ejemplo, con la idea de la naturaleza como sujeto de derecho. Y desde ese punto de vista, creo que hoy día hay una instancia que se desarrolla muy fuertemente y que probablemente, y ahí yo concuerdo mucho con lo que plantea Ana y con lo que plantea Juan Carlos, que yo creo que aquí hay también una motivación política eh, de desunir, fíjate. Yo creo que aquí hay algo medio particular respecto a esa idea. Y por lo mismo quería planteárselo porque Ana tiene varios elementos que yo personalmente destaco. Es mapuche y es mujer. Y eso es muy importante hoy día. Entonces, también creo que ahí va a haber una mirada particular y que uno tiene que empezar a destacar y a subrayar y a apoyar. Aquí estoy hablando en forma absolutamente personal, pero creo que es lo que uno tiene que empezar a apoyar. Así como va a ser una constitución o una asamblea constituyente de paridad de género, creo que el hecho de que hayan estos escaños, 24, para las primeras naciones es maravilloso. Y si además a eso le sumamos la paridad de género, va a haber una fuerza que no es menor, porque evidentemente va a establecer una nueva mirada respecto a cómo vamos a construir sociedad. Ahora, el punto es, ¿estamos dispuestos como sociedad, como Estado chileno, a avalar esta situación? Acuérdense que lo que se defina a partir de la Asamblea Constituyente o de la Constituyente va a ir a votación. Y si no gana la votación, que fue una de las cosas que se logró el 15 de noviembre, lo que se valida es la Constitución del 80. No es menor, no es menor la negociación que se desarrolló ese día, porque finalmente todo esto que ha pasado, y ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que estamos conversando acá y con lo que ha planteado Ana, es muy riesgoso, porque finalmente si se hace una jugada política, son los mismos de siempre, no se valida una nueva constitución, en el fondo lo que vamos a lograr validar es la Constitución del 80. Y ahí nos vamos a pasar por el aro, por no decir una cosa más grosera, a el 80% de los chilenos que no está de acuerdo con la Constitución del 80. Entonces, no es menor esa situación. Juan Carlos, ¿quieres tomar la palabra? Ana, por favor. Yo tengo, si puedo leer algunos mensajes de redes sociales. Ah, por supuesto, sí. Ya miren, voy a partir por Facebook. Bueno, el Peñi Enox Pailacheo dice, Mari Pupeñi Nelson, Juan Jaime y Ana Yao Yao, siguiéndolo siempre desde Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Gracias por compartir este momento de aprendizaje sobre nuestro pueblo y agradecer también por su tiempo. Víctor Huenteo, Mari Compuché, lo que dice la laminana tiene sentido, es difícil luchar contra 150 extranjeros en el Senado. Alejandra Córdoba Carrasco, qué importante lo que dice la laminana. Debemos tener claro por quién vamos a votar en abril. Debemos tener los ojos y oídos bien atentos. Sobre todo saber quiénes han aportado y quiénes no, porque de aquí en adelante todos querrán ser héroes.
Víctor Huenteo dice, hay que luchar por los 23 escaños reservados y no los 15 que ofrece el gobierno. El alcalde de Tirúa lo ha dicho. Mari Compuché, dice Gonzalo Marillanca. ¿Qué opina la Lamien Ana? Y aquí pregunta la Lamien Ana Yao. ¿Qué opina la Lamien Ana sobre agrupaciones mapuche que llaman a no votar y participar en este proceso constituyente, argumentando que no será la solución a las demandas del pueblo de nación mapuche? Obviamente respeto esa opción y con justa razón, porque nos han mentido tanto todos los gobiernos que ya no se cree en una inclusión seria y respetable. Chaltumay. Es una pregunta. Se cerró Instagram, se acabó, pero Liendowski, porque me lo guardé aquí porque sabía que se iba a acabar, Liendowski dijo plebiscito mapuche, dijo. Alejandro Ramírez, la estrategia es primordial. La otra vez escuché a Naguil y me pareció bien claro. Definir qué es lo que se quiere. Gonzalo Marillanca, el tiempo nos está jugando en contra para ver quiénes nos representan y cuáles serán nuestros planteamientos de nación mapuche. Finalmente, en Facebook, Alejandro Ramírez pregunta, ¿creen el Peña y la Lamien? No sé por quién se refería a Peña, a lo mejor Juan Carlos, ¿creen el Peña y la Lamien necesaria la formación política del movimiento en generaciones más jóvenes? Veamos las preguntas en Facebook. Pues. Alejandro pregunta eso, las generaciones más jóvenes, le pregunta a Juan Carlos, diría yo, y a la Lamien Ana. Y el Peñi Gonzalo Marillanca le pregunta a la Lamien Ana qué piensa de la opinión, en el fondo, de aquellas organizaciones que llaman a no votar y participar en el proceso constituyente. ¿Qué parte la Lamien Ana? Y después parte con esa primera pregunta y después Juan Carlos con la Lamien la segunda. Bueno, yo he planteado en mis declaraciones públicas que he hecho, porque estos últimos tiempos, antes me llamaban, me preguntaban que por qué estaba como tan silenciosa estos últimos días, será por la pandemia, no sé. Pero siempre estamos emitiendo comunicados como cualquier. Yo he dicho de que las personas que no creen en este proceso, no creyeron, porque ya pasó la votación del 25, yo lo respeto, voy a respetar la diversidad de opiniones, porque la diversidad de opiniones siempre van a existir. Y esa diversidad de opiniones incluso es buena. Yo creo, incluso yo también leo las declaraciones de los lamienes de la CAM, de la cual ellos no están de acuerdo con esta posición, y se les respeta porque son parte de, aquí nos acompañamos en los procesos, lo que creen en este proceso y lo que no creen en esto, y lo que no creen en nada, eso pasivo, podríamos decirlo, también habrá que entenderlo, porque esos pasivos están esperando para dónde se inclina el carro, como dicen, como que por ahí también entran a acomodarse. Por lo tanto, respondiendo a eso, yo respeto totalmente los lamienes, y que no crean en este proceso lo encuentro en su legítimo derecho, como por ejemplo la zona de Malleco, por ejemplo, hablar derechamente de los lamienes de Ercilla, de los lamienes de Collipulli. Los lamienes no solamente tienen gente asesinada, sino que hay gente encarcelada. Recuérdense que la huelga de hambre de 123 días, donde hay más personas encarceladas, precisamente son en ese sector, igual que los hermanos de Arauco, lo que es toda la zona Yeoyeo, Tirúa, lo podemos decir. Ellos no van a creer y no le podemos obligar, y porque no lo vamos ellos no lo vamos a obligar y no creen en este proceso, pero tampoco tenemos como para empezar a desacreditarnos uno a otro, sino que yo creo que hay que respetarnos nuestro proceso solamente. A eso yo respondería. Y los que no quieren participar en esto, fue como lo que pasó con la ley indígena. Yo ahí no voy a entrar a extenderme mucho, pero la ley indígena se discutió mucho, se discutieron varios años, varias reuniones, varios congresos, no participaron muchos de esos lamienes porque no creyeron en ese proceso. Pero hoy día esos mismos lamienes, yo le puedo decir incluso muchos de esos lamienes que yo vi en ese momento que no creyeron y que nos criticaron a nosotros de amarillo, de vendido y todo, hoy día tienen sus buenas extensiones de tierra gracias a ese proceso y gracias a ese movimiento. ¿Ya? Entonces, por eso hay que respetar los procesos, yo respeto en ese sentido. Ahora, sobre el tema de la gente joven, no sé si dije claro en eso. Ahora, frente a la gente joven, yo creo que hoy día hay una gran cantidad de juventud. Así está, hoy día estamos viendo en Juan Carlos, joven, ¿no? Lo estamos viendo a usted, yo lo veo muy joven en comparación a mí, ¿ya? Están en todo un proceso de aprendizaje, todo, y el día de mañana probablemente no van a cometer tantos errores de lo que uno cometió, quizás pero todo para concluir, toda esta lucha mapuche, toda esta demanda mapuche, todo este caminar que hemos tenido, yo vuelvo a decir siempre, yo agradezco a Lefcharo,
agradezco a Guacolda, a Tehualda, Janequeo, Calfunicán, Galvarino, Michimalongo. Ellos dieron esos pasos, ellos lucharon. Entonces, por lo tanto, lo poco que aún nos queda todavía a nosotros y lo que seguimos todavía por esta senda es gracias a esa lucha. Por lo tanto, no podemos tampoco menospreciar a los antiguos, a nuestra gente, a nuestros ancestros que lucharon por esto, que hoy día nos tocó a nosotros. A lo mejor lo haremos mal o bien, pero el día de mañana esos mismos jóvenes son los que van a tomar esos legados, y esos legados que van a ser mucho más mejor que lo que hoy día lo estamos haciendo. Entonces, y llamarlo que se incorporen, porque aquí hay que incorporarse en este proceso de discusión. Eso a mí me preocupa, porque me preocupa también el tema de las mujeres, que no hayan muchas mujeres, pero sin embargo, desde el punto de vista legal, entre comillas, la ley indígena 19253, ¿cómo se llaman estas organizaciones formales? ¿Cómo podríamos decir? ¿Algo así? ¿Podría ser? Las organizaciones con personalidad. Yo me atrevería a decir que es casi el 60% dirigida por mujeres. Y eso significa una gran participación de mujeres. Exacto. Por lo tanto, respondiendo a esos dos temas, para dejarle también a Lamián Juan Carlos, que no ha hablado, si no después va a decir, llegó la Lamián Ana y me todo el espacio. Para que no me reten después. Voy a retar la Lamián, si hablen. No, yo me quedé como callado delante porque me empecé a imaginar la situación que planteó Nelson respecto al trueque político que se puede dar, en realidad. Como que, que imagínense ponerse en el lugar de que digan, apoyamos tu autonomía, pero tú tienes que apoyarnos en esto. Entonces va a ser complicado para los constituyentes, más o menos los que tienen clara la película respecto al juego político que se va a dar. Eso no, por eso tienen que ir igual personas preparadas y también Exacto. con una base que les exija no firmar cosas que a ellos nomás les parezca, ¿me entienden? Entonces igual ahí es importante ser como fiscalizador de quienes mismos estén ahí. Respecto a las preguntas, yo no lo vería tan terrible que la CAM se haya negado o que no confía en el proceso. Lo que dijo la Lamiana Ana es muy cierto. Hay muchas comunidades, territorios que han sido históricamente violentadas y tienen su justo derecho de no aceptar este juego político que se está dando. Quizás no quiero utilizar la palabra juego, el proceso político que se está dando por las situaciones que les tocan. Ya eso yo creo que cada quien está en su derecho de negarse o no querer participar. Sin embargo, igual yo lo veo en perspectiva histórica. En perspectiva histórica han habido situaciones en donde gente del pueblo mapuche ha tenido que transar por X razón o negociar mientras otros mantenían la otra línea más dura. Y eso pasó en el siglo XIX, siglo XX, siglo XVII. No es algo tan extraño de que parte del pueblo mapuche haya tenido que negociar con, por ejemplo, con el Estado español en la frontera porque le invadían inmediatamente, ¿verdad? Mientras que los que estaban más atrás eran los que ponían la resistencia total, por ejemplo. Después en el siglo XIX, con la invasión chileno-argentina, pasó exactamente lo mismo. Ahora yo no veo algo tan terrible que, por ejemplo, gente mapuche se sume al proceso pensando que es lo mejor en este momento, lo mejor políticamente para el pueblo mapuche y el poder incidir en lo que se está desarrollando a los que no se quieren restar porque tienen una línea que ellos creen que es la más conveniente. Yo creo que es parte de la sociedad mapuche. Aquí no es un partido político, no somos un regimiento donde todos vamos para un lado y todos para otro lado. No, aquí hay una diversidad de opiniones porque somos un pueblo, una nación, con muchas opiniones sobre cómo interactuar con la situación. Entonces, eso hay que respetar, sí. Hay que respetar que las situaciones van a dar, o los contextos van a dar el porqué de la toma de decisiones. Entonces, ahora, respecto, no sé, pues también con respecto a los jóvenes, yo creo que ha habido un avance en la juventud. No sé, me dijeron joven recién, pero me refiero quizás a gente más joven, de 20 años, yo ya pasé los 30, eh, que viene también con otra mentalidad también, una mentalidad también más, se ha alejado un poco de la que por lo menos mi generación igual tenía respecto a la discriminación. El empoderamiento era más difícil hace unos 10, 20 años. Todavía los niños se burlaban en los colegios por el apellido, por ejemplo.
O una de las cosas yo creo que todos los niños mapuches, hombres y mujeres, siempre como que odiaron en el colegio era cuando pasaban la lista. Porque los profesores se equivocaban y era burla, todo el curso se reía. Ahora quizás ya no está pasando eso, ya la sociedad, incluso la sociedad chilena en sí, ya está dejando un poco de lado ese racismo, lo cual hay esperanza ahí. Por lo tanto, hay un crecimiento de los jóvenes mapuches en la ciudad y también en la LOF que hay que destacar. No podemos tampoco dejarlos de lado en el análisis histórico. Así que yo puedo responder en base a eso las preguntas que plantearon. Aquí hay una pregunta más y un comentario. La pregunta, estos son de YouTube, es Javier Veloso, dice a la Lamien Ana, ¿le podrían preguntar a la Lamien Ana respecto a los métodos de solución de conflicto en la nación mapuche antes de la ocupación chilena? ¿Cómo debería considerarse en un futuro Chile plurinacional? Eso se aplica a lo de hoy también, o sea, ¿cómo resuelve el pueblo mapuche sus conflictos internos o cómo los podría resolver en una eventual autonomía, por ejemplo? En el fondo, una propuesta ahí tal vez. Y Ariel Loncomil dice, hoy en día vivimos en casa de vidrio. Las redes sociales y la revolución digital modificó la dinámica del poder. La precisión ciudadana someterá muchas veces a las decisiones de los constituyentes. ¿La bien? Bueno, nosotros teníamos nuestra jurisprudencia propia. Si decimos que somos un pueblo milenario, un pueblo de 12.000 y tantos años, o quizás 16.000, y los cuales que lo estábamos acordando la otra vez, era nuestro salón, era nuestra sala de, bueno, decir, esos eran los ministerios públicos, que la Corte de Apelación, seguramente la Corte Suprema, eso era lo que había ahí, y se aplicaban justicia mapuche, o sea, yo estoy hablando desde el punto de vista mapuche, se aplicaba justicia mapuche, y dentro de la justicia mapuche tenía que ver mucho el Palme, el Tubún, si de dónde venía, si venía de otro lof, el otro lof también participaba en el tema. Eso era lo que contaban los más antiguos, lo que contaba mi chuchú, mi abuelita, yo digo, era lo que contaba también la mía Francisca Yao, que no hace mucho que falleció, porque ellos se lo contaban los abuelos. Entonces, toda esa forma de aplicar la justicia está donde nuestros kimche. Cuando nosotros hablamos de los kimche, son nuestras personas sabias. ¿Y quiénes son las personas sabias? Son las personas más de edad. Y gracias a esa pregunta que hacen, porque seguramente me consideran por una persona ya de edad, eso no voy a negar. Pero de kimche yo creo que todavía me falta, porque tengo mucho kimun también winca, entonces como que se me cruzan los dos kimun, el kimun mapuche y el kimun winca, y ahí mi abuelita siempre me decía, mi chuchu me decía, nunca vaya a hacer nada bueno porque tenía esos dos kimunes, vaya a andar siempre como un remolino, y capaz que en una de esas, pero respondiendo, poniéndome seria, el tema de la justicia tenemos que buscarlo en nuestros lobos, en nuestros territorios, con nuestros los kimche, cómo se aplica la justicia. E incluso, recuérdense que ahora en la huelga de hambre que hubo en los 123 días, muchos de los loncos y muchos de nuestros lamienes estaban pidiendo de que se aplicara la justicia en el LOF a las personas que hoy día el Estado lo tiene condenado. Ahora, yo quiero decir, para no desanimarnos y no que la gente que nos están viendo, Bolivia, volviendo a Bolivia, mejor voy a decir, porque Ecuador también, pero en Bolivia fueron más de 30 años discutiendo el tema de la Asamblea Constituyente, y dentro de la Asamblea Constituyente el Estado plurinacional. Y podemos decir de que se cometieron errores, ¿no? Y eso que el presidente era de pueblo originario, de las primeras naciones, Evo Morales. Igual hubieron algunas cosas que no podemos decir que no existieron. Eso sería como tapar algo que no es bueno que suceda. Me estoy hablando sobre este tema de que estamos en un proceso de construcción, y dentro de este proceso de construcción la gran tarea que van a tener los constituyentes, que son 2 años, ¿no? 2 años, Nelson. Son 2 años que dura la Constitución, pero la discusión, si mal no recuerdo, son 10 u 11 meses. Sí, no alcanza a ser 2 años, es menos. Ya, entonces en los 11 meses hay que dejar todo normado y todo ya listo para los 2 años que van a estar y lo que va a regir lo que la historia dice. Frente a esto, ahora los acuerdos, obviamente que cuando yo empiezo a pensar lo que dijo Nelson, me da pesadilla.
soy sincera. Y dentro de la pesadilla, al final se me va el sueño. Yo ya me veo con, no sé, a ver, voy a nombrar con un Loingueira, por ejemplo, que es dueño de la pesquera o quiero que es salmonera, llegando a acuerdos. O sea, no me veo en ese, pero bueno, yo digo, si no voy a ser constituyente, ¿para qué también? No sabemos. Un paréntesis. No sabemos, no sabemos. Es verdad, no sabemos. Pero, paréntesis. por ejemplo, no se puede tampoco de no pensar lo que decía Nelson. Es un tema Claro. Que hay que llegar a consensuar algunos temas por el bien de nuestro. Pero yo no estoy diciendo desde ya que yo voy a ir si yo llegara, voy a ir a consensuar o de entrar a negociar con las forestales, porque las forestales definitivamente no hay que negociar, las forestales tienen que irse del Guaymapo, tienen que irse al interior de los territorios donde están enclavados, donde no solamente están destruyendo el medio ambiente, donde ya no hay agua, están destruyendo el camino. Hoy día tienen el conflicto al interior de las comunidades y los gobiernos, todos los gobiernos lo saben. Por lo tanto, ahí tenemos que llegar a acuerdo con la clase, y eso ya es aplicar de una y otra forma nuestra propia libre determinación al interior de cada uno de nuestros bloques. Podríamos ir colocándolo esos temas o discutir el tema de soberanía. Si la discusión de soberanía, el concepto de soberanía tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con el tema de territorialidad, tiene que ver con el tema del derecho al subsuelo, porque ustedes saben que en este momento la ley indígena no protege el derecho del subsuelo. Por eso hoy día Farca prácticamente quiere comprar todo el territorio sureño para poder explotar con minería dentro del subsuelo. Entonces, hay tantos temas que hay que entrar a conversar y efectivamente para eso las personas que van a llegar tienen que manejarse y tienen que tener sus buenos asesores. Desde ya los que quieren ser candidatos y son constituyentes o queremos ser, tenemos que empezar a mirar quiénes van a ser nuestros mejores asesores en esto, porque nadie dijo que el que va a llegar ahí se la va a saber todo, sino que hay que buscar un buen equipo y para ese equipo tiene que haber participación. Quería mencionar que busqué la información y son 9 meses para presentar el texto constitucional y que se puede ampliar hasta por 3 meses más, una sola vez. O sea, puede ser 11 meses, no, entre 9 y 11 meses. Máximo un año. Y un año. Mínimo 9 meses. Muchachos, ya se nos fue el tiempo. Yo la voy a dejar ahí. Quiero que vuelva, punto. La voy a dejar ahí, punto. Ustedes verán. No sé si ella quiera, pero yo quiero que vuelva. Y con esto vamos a cerrar nuestro En Cuarentena del día de hoy. Fundamentalmente porque creo, por varias razones. Uno, por lo que acaba de mencionar ella, porque creo que tenemos que tener paridad. Dos, porque me gusta que esté acá. Y tres, porque cuando nos juntemos quiero comer mucha sopaipilla. Así que... Pero mira, me está condicionando ya la participación. Empecemos a negociar desde ya. Yo estoy de acuerdo con todo, pero póngale de exigencia, Jaime, para hacer las sopaipillas que no meta pizza con piña por ningún motivo. Esa cuestión sí que no me parece aceptable. Eso lo vamos a discutir después, lo vamos a discutir en privado, pero va. También apoyo la moción de Jaime. Ya que el próximo afiche no aparezca ya como invitada, sino como parte del panel. Sí, pues. Sí, igual estuvo dinámica la conversación. Harto tema que se está barajando. Igual hay una cosa que no hablamos, que quizás lo podríamos dejar para la otra semana. Es sobre la muerte del carabinero, que es mapuche. Punto. Es mapuche. Ahí hay todo un tema respecto a lo que significa, por ejemplo, en algunos territorios que la institución llega, no sé, es como un salir de la pobreza para algunas personas también, personas mapuches, no mapuches. Y no es extraño que en muchos territorios hay mucha gente mapuche como carabinera. Y ahí hay un tema que hay que darle vuelta,
porque a fin de cuentas mandan a los propios peñis quizá a disparar a otros peñis. Entonces, una situación muy violenta que no es nueva. No es nueva, es muy antigua. Incluso, por ejemplo, Nelson la otra vez publicó por Historia Mapuche, ya pasando como al otro lado de la cordillera, por el Mapu, de estos peñis que combatieron en las Malvinas, ¿verdad? Que hubieron muchos mapuches que combatieron con el ejército argentino contra los ingleses y que murieron y sufrieron todas las situaciones. Pero entonces ahí vemos cómo a veces los mapuches son también carne de cañón contra la propia gente mapuche o contra otras personas. Esa es la institución que le llamaban antiguamente siglo XIX, los indios amigos. De hecho, si uno lee partes militares, tanto de los españoles, obviamente, como del ejército de Chile, cuando había campañas y atacaban territorio mapuche, pongamos el ejército decía, no tuvimos bajas, solo 2 heridos. Murieron 15 indios amigos. O sea, no eran sus bajas y peleaban juntos, eran otros que se ocupaban y se usaban para pelear contra su enemigo en común, pero no eran considerados como nosotros. Nosotros eran los componentes del ejército. Eso es, vamos a quedar con ese tema y con otro tema que planteó Ana al principio, el cambio de ministro y el nuevo ministro, y qué es lo que pasa con la militarización de la Araucanía y qué es lo que pasa con la criminalización de la nación mapuche. Así que tenemos 3 temas importantes para la próxima semana. Ana, siempre es maravilloso escucharte y verte, así que qué bueno que seas parte de esto. Y nada, pues esperemos tener noticias en algún minuto. Noticias de constituyente, digo yo. Noticias de constituyente, digo yo patuamente. No, sí, yo creo que va a haber noticias, pero hay que esperar con calma. Están haciendo los listados, tengo entendido, y dentro de los listados tengo entendido que también hay algunas mujeres. Así que... Perfecto. Bueno, ahí vamos a estar atentos. Al tanto de todos los que van a ver. Yo igual quiero agradecer esta invitación porque me parece un programa súper importante, aunque bien dinámico, quizá a lo mejor hay algunos comentarios que me han hecho en forma interna, me dicen, pero ¿por qué? Un poco como que nos quieren ver como enojados, y eso yo creo que no es bueno para una política de discusión. Entonces los 2 temas hay harto que cortar, porque el tío incluso del carabinero que mataron, él denunció y al final terminaron echándolo. Eso es lo que hay, ¿ya? Y eso que dijeron que no lo iban a echar. Así que gran tema. Tenemos 2 temas muy importantes, por lo tanto me sumo para el otro programa. También súmese, usted se suma de ahora en adelante. No al otro programa. Ahora los afiches aparecemos los 4 ahí, somos los panelistas. Obvio. De hecho, Javier Veloso en YouTube ya opinó sobre esto. Ya hay opiniones del pueblo. Él dice que este cuarteto es espectacular y con varios signos de exclamación. Así que si ya está listo, pues ya no hay nada que discutir. Ya estamos. Se sometió a la votación popular y aprobó aprobó el pueblo. La votación popular. Exacto. El pueblo me pide. Bueno, ¿qué voy a hacer? Gracias. Como el Puma. Jaime con la Ana, van a decir. Y como los viejos discursos, los políticos, cuando le decían que vayan de candidato, y decían, yo no quiero ir de candidato, pero si el pueblo lo pide, obvio. Iban de obvio, güey. Oye, bueno, para el tema de la otra semana. Nos despedimos hasta del ministro. Han salido buenos memes de la moneda, así con edificio grande. No es que el ministro del Interior es de la Estación Central, así que me he reído harto hoy día sobre ese tema, pero bueno, detalle. Claro, los guetos, los famosos guetos verticales. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Muchas gracias por la participación, Ana, Nelson, Juan Carlos. Un abrazo gigante. Vale, Peu Cayal. Peu Cayal, chao. Peu Cayal.